nodos. En esta ocasión vamos a hacer el análisis, vamos a hallar la ganancia de la función de transferencia de un filtro pasabanda, que en este caso tenemos una configuración muy básica, en la cual está incluido el filtro pasa alto y el filtro pasa bajo. Recordemos que un filtro pasabanda pues se constituye primero, si digamos esto es frecuencia versus amplitud. En este caso lo que hace es que él elimina unas frecuencias determinadas, digamos bajas, deja pasar todo lo que esté por encima de esas frecuencias. Entonces aquí estaremos determinados, digamos que esto es un filtro pasa alto, pero luego yo lo que puedo definir es un filtro pasa bajo con otra frecuencia. Entonces yo puedo decir que este otro filtro lo que deje pasar es todas las frecuencias y que las limite en determinado punto. Entonces allí lo que nosotros podríamos determinar es que en esta parte se encuentra, digamos, un filtro pasa alto y en este otro lado tenemos un filtro pasa bajo. Así es como se forma un filtro pasabanda. Y aquí lo que nosotros tenemos es como esta banda en la cual va a dejar pasar una frecuencia determinada. En este caso pues tenemos este básico, vamos a hacer el análisis. Si nosotros podemos observar, pues hay digamos dos puntos que no se conocen, entre comillas, ¿no? Este punto A no sé cuál sería el voltaje, y aquí tenemos otro punto B menos, que en este caso sería igual a 0, pero pues nos sirve para hacer el análisis matemático. Teniendo en cuenta que nuestro análisis lo vamos a hacer por nodos, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es ubicarnos en el punto de análisis, vamos a restar los voltajes que estén en el otro extremo sobre la resistencia que esté asociada allí. En este caso entonces tenemos B menos menos el voltaje de salida sobre la resistencia, que en este caso sería R2 menos R2, bueno, más voltaje de salida, disculpen, aquí es voltaje de salida sobre la reactancia capacitiva. En este caso pues nosotros decimos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 por pi por F por C, y vamos a reemplazar en esta reactancia, podemos decir que esto es igual a 1 sobre CS, por lo tanto S la estaríamos reemplazando por 2pi F, teniendo en cuenta que cuando nosotros trabajamos con condensadores pues tenemos una parte digamos compleja, que también esto se podría reemplazar 1 sobre JWC, que en este caso pues nos está determinando que esto tiene una parte compleja. Cuando trabajo con la parte o con la resistencia sería la parte real. Entonces si nosotros ya determinamos esto, para nuestro caso vamos a trabajar con este término. Por eso aquí en esta ecuación, para determinar C2, simplemente vamos a poner 1 sobre C2S. ¿Qué más términos tenemos por allí? Pues tenemos más B menos menos voltaje en el punto A, que ya lo hemos definido previamente, que era un voltaje que no conocemos, que allí también está un condensador. Entonces vamos a trabajar C2S, que sería la reactancia capacitiva. En este caso pues no tengo más términos allí, entonces voy a igualar la ecuación a 0. Vamos a hacer reemplazar valores, que si en este caso B más es igual a B menos y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos que este es 0 y este es 0. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó menos voltaje de salida sobre R2 menos voltaje de salida
que multiplica CS, simplemente hacemos extremos por extremos y medios por medios, entonces nos queda C2S menos voltaje A, lo multiplicamos igual extremos por extremos y medios por medios, entonces lo que nos queda es C2S que multiplica a voltaje A. Todo esto es igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos vamos a sacar la segunda ecuación, que la segunda ecuación es el punto A. Entonces vamos a dejar esta como nuestra ecuación 1. Vamos a sacar la segunda ecuación, que sería el punto A. Entonces, ¿qué tenemos ahí en el punto A? Tenemos que voltaje en el punto A menos voltaje de entrada sobre R1 más voltaje en el punto A menos voltaje 0, voltaje B menos, sobre 1 sobre C1S. Este es igual a 0. Entonces aquí nuestra segunda ecuación, haciendo el mismo proceso de ahora, lo que vamos a llegar es que este pues es 0, como ya lo habíamos definido antes. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar voltaje en el punto A sobre R1 menos voltaje de entrada sobre R1 más voltaje en el punto A. Aplicamos extremos por extremos y medios por medios. Esto sería C1S, y donde esto es igual a 0. Entonces aquí nosotros ya tenemos la ecuación 2. Ecuación número 2. Nosotros tener estas dos ecuaciones, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar acá? Vamos a buscar que a partir de estas dos ecuaciones podamos llevar a una sola ecuación. Por lo tanto, de cada una de ellas vamos a despejar a qué equivale voltaje en el punto A. Entonces, para esta primera, digamos que voltaje en el punto A, si nosotros hacemos el despeje, voltaje en el punto A es igual al voltaje de entrada sobre C1S más 1 sobre R1. Todo esto lo multiplicamos por R1. Por lo tanto, este nos quedaría ya más simplificado, que sería voltaje de entrada sobre C1S R1 más 1. Entonces a esto equivale voltaje en el punto A con la ecuación número 2. Ahora vamos a mirar a qué equivale voltaje en el punto A con la ecuación número 1. Entonces, voltaje en el punto A con la ecuación número 1 es igual a voltaje de salida menos R2 C2S, voltaje de salida, todo sobre C1 SR2. Entonces, esta sería a qué equivale, simplificando la ecuación número 1. Ya como tenemos los dos términos, vamos a hacer simplemente a igualar el voltaje en el punto A de la ecuación 1 más el voltaje en el punto A de la ecuación 2. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que VI, o voltaje de entrada sobre C1 SR1 más 1, es igual a voltaje de salida menos R2 C2S, voltaje de salida, todo sobre C1S R2.
Listo, ya teniendo esto aquí, nosotros lo que necesitamos, recordamos que es hallar la ganancia, el de la ganancia es voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿cierto? Que en nuestro caso tenemos voltaje de salida sobre B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a sacarle, digamos, factor común a este término. Entonces, esto nos queda que esto es voltaje de entrada sobre C1S R1 más 1 es igual a factor común, que es voltaje de salida, de 1 menos R2 C2S y todo sobre C1S R2. Listo, entonces aquí a dónde vamos a llegar nosotros, vamos a llegar aquí a este voltaje de salida, ¿cierto? En este caso tenemos pues Bout, B0. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pues simplemente vamos a dejar este voltaje acá, vamos a pasar este a dividir y este vamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a C1 SR2 todo sobre C1 SR1 más 1 que multiplica a 1 más R2 C2S. Entonces aquí tenemos sería la fórmula la cual nosotros tenemos la característica de este filtro pasabanda. Para hacerlo como más familiar, vamos a multiplicar por R1 y vamos a dividir por R1. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Entonces lo tenemos como voltaje de salida sobre el voltaje de entrada equivale a R2 sobre R1 que multiplica a C1S R2 sobre C1 este es R1 C1S más 1 y este nos multiplica a 1 sobre 1 más R2 C2S. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es en esta parte, digamos, esta es nuestra ganancia del sistema y ya es cada uno de estos es el que caracteriza cada uno de los filtros. Entonces vamos a resumir aquí donde la ganancia en voltaje es igual a R2 sobre R1, donde digamos la primer frecuencia o frecuencia baja sería igual a 1 sobre R1 C1 y la frecuencia alta sería igual a 1 sobre R2 C2, teniendo en cuenta que para hallar la frecuencia de corte de cada uno, entonces para la frecuencia de corte del primer filtro, entonces sería el filtro pasa alto, que sería el punto, digamos aquí para que se comprenda mejor, este sería WL, este sería WH, la frecuencia baja y la frecuencia alta. Entonces, para este caso nosotros tenemos que la frecuencia de corte para el filtro pasa alto sería igual a 1 sobre 2 por pi R1C1 y la frecuencia de corte para el filtro pasa bajo
sería igual a 1 sobre 2 por pi C2R2. Entonces estos serían como las dos fórmulas que yo voy a utilizar para poder hacer mi diseño del filtro, teniendo en cuenta que esta sería las resistencias que yo debo hallar para poder determinar la ganancia de mi sistema. Espero que haya sido claro. Siéntese muy juiciosos a sacar las fórmulas y allí podrán llegar a este mismo resultado. Muchas gracias.